Continuamos en el grado de Antropología. Estamos en la UNED y estamos hablando de historia de la antropología. Hablemos de las subramas. A su vez, cada una de estas 4 ramas principales se subdivide en innumerables ramas que muchas veces interactúan entre sí. La antropología social, conocida antiguamente como antropología sociocultural, de ella se desprenden la antropología del parentesco, la antropología de la religión y la antropología filosófica. Hablemos de ellas. De la antropología del parentesco. Esta rama se enfoca en las relaciones de parentesco entendido como un fenómeno social y no como un mero derivado de las relaciones biológicas que se establecen entre un individuo, sus progenitores y los consanguíneos de estos. Se trata de una de las especialidades más antiguas de la antropología y de hecho está relacionada con el quehacer de los primeros antropólogos evolucionistas del siglo XIX. De la antropología de la religión, esta estudia los sistemas religiosos y de creencias. Y de la antropología filosófica, esta es una rama de la filosofía alemana y no de la antropología científica, que principalmente se ocupa de las incertidumbres de índole ontológica, centrando su atención en el hombre, tomando en cuenta una variedad de aspectos de la existencia humana pasada y presente, combinando estos materiales diversos en un abordaje íntegro del problema de la existencia humana. Además, se pregunta por la naturaleza fundamental de su ser, se pregunta lo que diferencia al ser humano de todos los demás seres, como se define a través de su existencia histórica. Tales interrogantes fundamentales de la antropología filosófica pueden ser condensadas en una pregunta radical: ¿qué es el ser humano? Además de antropología económica, antropología política, aplicada rural, urbana, visual, todas las que deben entenderse como enfoques o puntos de partida diversos para analizar los fenómenos sociales. De la antropología física. De esta diremos que es conocida también como antropología biológica, de la cual se desprenden la antropología forense, la paleoantropología y la antropología genética. Hablemos de ellas. De la antropología forense. Ella se encarga de la identificación de restos humanos esqueletizados, dado su amplia relación con la biología y variabilidad del esqueleto humano. También puede determinar en el caso de que hayan dejado marcas sobre los huesos, las causas de la muerte, para tratar de reconstruir la mecánica de hechos y la mecánica de lesiones, conjuntamente con el arqueólogo forense, el criminalista de campo y médico forense, así como aportar, de ser posible, elementos sobre la conducta del victimario por medio de indicios dejados en el lugar de los hechos y el tratamiento perimorte y postmorte dado a la víctima. En cuanto a la paleoantropología, esta se ocupa del estudio de la evolución humana y sus antepasados fósiles u homínidos antiguos. A veces también puede ser conocida como paleontología humana. De la antropología genética diremos que es la que se define como la aplicación de técnicas moleculares para poder entender la evolución homínida, en particular la humana, relacionándolas con otras criaturas no humanas. De la antropología diremos que de ellas se desprenden la arqueoastronomía y la arqueología subacuática. La arqueoastronomía, esta es el estudio de yacimientos arqueológicos relacionados con el estudio de la astronomía por culturas antiguas. También estudia el grado de conocimientos astronómicos poseído por los diferentes pueblos antiguos. Uno de los aspectos de esta disciplina es el estudio del registro histórico de conocimientos astronómicos anterior al desarrollo de la moderna astronomía. Y la arqueología subacuática, esta sigue los preceptos de la arqueología terrestre, pero se dedica, a través de las técnicas del buceo, a desentrañar antiguas culturas cuyos restos materiales, que por una u otra razón, se encuentran actualmente bajo el agua. Cada una de las ramas ha tenido un desarrollo propio en mayor o menor medida. La diversificación de las disciplinas no impide, por otro lado, que se hallen en interacción permanente unas con otras. Los edificios teóricos de las disciplinas antropológicas comparten, como base, su interés por el estudio de la humanidad. Sin embargo, metónicamente, en la actualidad, cuando se habla de antropología, por antonomasia, se hace referencia a la antropología social. Hablemos del origen de la pregunta antropológica. La pregunta antropológica es ante todo una pregunta por el otro. Y en términos estrictos está presente en todo individuo, en todo grupo humano, en la medida en que ninguna de las dos entidades puede existir como aislada, sino en relación con otro.
Ese otro es el referente para la construcción de la identidad, puesto que ésta se construye por oposición a y no a favor de. La preocupación por aquello que genera las variaciones de sociedad en sociedad es el interés fundador de la antropología moderna. Fue de esa manera que para Crot el asombro es el pilar del interés por el otro, alte, y son las alteridades las que marcan tal contraste binario entre los hombres. A pesar de que todos los pueblos comparten esta inquietud, es en Occidente donde por condiciones históricas y sociales particulares adquiere una importancia superior. Es innegable que ya Hesíodo y Heródoto y otros clásicos indagaban en estas diferencias. Sin embargo, cuando Europa se halló frente a pueblos desconocidos y que resultaban tan extraordinarios, interpretó estas exóticas formas de vida, ora fascinada, ora sobrecogida. La conquista de América constituye un gran hito de la pregunta antropológica moderna. Los escritos de Cristóbal Colón y otros navegantes revelan el choque cultural en que se vio inmersa la vieja Europa. Especial importancia tienen los trabajos de los misioneros indianos en México, Perú, Colombia y Argentina en los primeros acercamientos a las culturas aborígenes. De entre ellos destaca Bernardino de Sahagún, quien emplea en sus investigaciones un método sumamente riguroso y lega una obra donde hay una separación bien clara entre su opinión eclesiástica y los datos de sus informantes sobre su propia cultura. Esta obra es la historia de las cosas de la Nueva España. Con los nuevos descubrimientos geográficos se desarrolló el interés hacia las sociedades que encontraban los exploradores. En el siglo XVI, el ensayista francés Montaigne se preocupó por los contrastes entre las costumbres de diferentes pueblos. En 1724, el misionero jesuita Lafitau publicó un libro en el que se comparaba las costumbres de los indios americanos con las del mundo antiguo. En 1760, Charles de Brox describe el paralelismo entre la religión africana y la del antiguo Egipto. En 1748, Montesquieu publica El espíritu de las leyes, basándose en lecturas sobre costumbres de diferentes pueblos. Y ya en el siglo XVIII fue común la presencia de relatores históricos, los cuales, a modo de crónica, describían sus experiencias a través de viajes de gran duración a través del mundo. En este caso, se puede citar a Estanislao de la Hoz. El siglo XIX vio el comienzo de viajes emprendidos con el fin de observar otras sociedades humanas. Viajeros famosos de este siglo fueron Bastián, 1826-1905, y Ratzer, 1844-1904. Este fue el padre de la teoría del difusionismo, que consideraba que todos los inventos se habían extendido por el mundo por medio de migraciones. Esta teoría fue llevada al absurdo por su discípulo Fromm-Berlus, 1873-1938, que pensaba que todos los inventos básicos se hicieron en un solo sitio, Egipto. En la era moderna, Charles Darwin y sucesos históricos como la Revolución Industrial contribuirían al desarrollo de la antropología como una disciplina científica. Hablemos de antropología moderna. Para el establecimiento de una ciencia que incorporase las teorías filosóficas y los programas generales ya elaborados, sería necesario ciertos avances metodológicos que no tuvieron lugar hasta finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. En esta época se producen las primeras clasificaciones raciales sistemáticas como las de Linneo, 1707-1778, y Blumenbach, 1752-1840. Durante este mismo periodo surgió la lingüística moderna, dominada durante el siglo XIX por la idea de que los idiomas podían clasificarse en familias y que los pertenecientes a una misma familia eran ramas de un tronco común más antiguo. Ello dio lugar al desarrollo de métodos comparativos sistemáticos con el fin de poder reconstruir el idioma ancestral. Aquí se aprecia a Bosch posando como en la danza caníbal de los indígenas. La regularidad de las correspondencias fonéticas en idiomas emparentados fue presentada primero por Rax, 1787-1832, y divulgada por Green, 1785-1863, a comienzos del siglo XIX, con lo que contribuyeron a consolidar la idea general de la existencia de regularidades en el cambio cultural humano. Otro tipo de descubrimientos realizados en este periodo ampliaron de manera importante el horizonte temporal del desarrollo humano y otorgaron legitimidad a la idea de un progreso cultural gradual. Por una parte, el desciframiento de la escritura egipcia por Jean-François Champollion, 1790-1832,
en 1821 alteró de forma radical las ideas tradicionales acerca de la edad del hombre. Posteriormente, a mediados del siglo XIX, el reconocimiento de la validez del descubrimiento de Boucher de Perthes, 1788-1868, de utensilios humanos del Paleolítico, contemporáneos de mamíferos ya extinguidos. De este modo, la arqueología y las teorías de Darwin concurrían en ofrecer una imagen del hombre como la de un ser sólidamente anclado entre las demás especies animales del pasado, que pasa de ser un antropoide carente de atributos culturales a transformarse en hombre a lo largo de un prolongado periodo de cientos de miles de años. Y es durante la primera mitad del siglo XIX cuando la antropología comienza a adquirir el rango de disciplina científica independiente y se crean las primeras sociedades etnológicas o antropológicas en Inglaterra, Francia y Alemania. En este último país, la palabra culture adquiere el sentido técnico que reviste en la actualidad, término que será posteriormente introducido en el mundo de habla inglesa por Taylor, en su obra clásica La cultura primitiva, Primitive Culture, publicada en 1871. En una tan detallada como amplia panorámica de la evolución cultural humana y con una clara exposición de las perspectivas teóricas de una ciencia de la cultura. El libro de Taylor representa una obra fundacional en el desarrollo de la antropología moderna. Hablemos dentro de la historia de la antropología el nacimiento institucional de ella, de la antropología. Se considera que el nacimiento de la antropología como disciplina tuvo lugar durante el siglo de las luces, cuando en Europa se realizaron los primeros intentos sistemáticos de estudiar el comportamiento humano. Las ciencias sociales, que incluyen entre otras a la jurisprudencia, la historia, la filología, la sociología y desde luego a la antropología, comenzaron a desarrollarse en esta época. Por otro lado, la reacción romántica contra el movimiento ilustrado, que tuvo su corazón en Alemania, fue el contexto en el que filósofos como Herder y posteriormente Wittgenstein escribieron sus obras. En ellas se puede rastrear el origen de varios conceptos centrales en el desarrollo posterior de la antropología. Estos movimientos intelectuales, en parte, lidiaron con una de las mayores paradojas de la modernidad. Aunque el mundo se empequeñecía y se integraba cada vez más, la experiencia de la gente del mundo resultaba más atomizada y dispersa, como Karl Marx y Friedrich Engels observaron en la década de 1840. Todas las viejas industrias nacionales han sido o están siendo destruidas a diario. Son desplazadas por nuevas industrias cuya introducción se convierte en un tema de vida o muerte para las naciones civilizadas, por industrias que no trabajan solo con materias primas locales, sino también con materias primas traídas de los lugares más remotos. Industrias cuyos productos no son consumidos solo por la población local, sino también por gente de todo el globo. En lugar de las antiguas demandas de consumo satisfechas por la evolución del país, encontramos nuevas necesidades, requiriendo para su satisfacción productos de lugares y climas distantes. En lugar del antiguo aislamiento nacional y la autosuficiencia, tenemos relaciones en todas las direcciones, interdependencia universal de naciones. Irónicamente, esta interdependencia universal, en vez de llevar a una mayor solidaridad en la humanidad, coincidió con el aumento de divisiones raciales, étnicas, religiosas y de clase y algunas expresiones culturales confusas y perturbantes. Estas son las condiciones de vida que la gente en la actualidad enfrenta cotidianamente, pero no son nuevas, tienen su origen en procesos que empezaron en el siglo XVI y se aceleraron en el XIX. Institucionalmente, la antropología emergió de la historia natural, expuesta por autores como Buffon, definida como un estudio de los seres humanos generalmente europeos, viviendo en sociedades poco conocidas en el contexto de colonialismo. Este análisis del lenguaje, la cultura, fisiología y artefacto de los pueblos primitivos, como se los llamaba en esa época, era equivalente al estudio de la flora y la fauna de esos lugares. Es por esto que podemos comprender que Lewis Henry Morgan escribiera tanto una monografía sobre la Liga de los Iroqueses como un texto sobre el castor americano y sus construcciones. Un hecho importante en el nacimiento de la antropología como una disciplina institucionalizada es que la mayor parte de sus primeros autores fueron biólogos, como Albert Spencer, o bien juristas de formación, como Bashford, Morgan o McLennan. Estas vocaciones académicas influyeron en la construcción del objeto antropológico de la época y en la definición de dos temas cruciales para la antropología a lo largo de su historia, a saber, la naturaleza del cambio social en el tiempo y del derecho, analizado bajo la forma del parentesco y los mecanismos de herencia.
Dados que los primeros acercamientos a la antropología institucional tendían a extender los conceptos europeos para comprender a la enorme diversidad cultural de otras latitudes no europeas, se incurrió en el exceso de clasificar a los pueblos por supuesto grado de mayor o menor progreso. Por eso, en esos primeros tiempos de indagación etnográfica, productos de la cultura material de naciones civilizadas, como China, fueron exhibidos en los museos dedicados al arte junto a obras europeas, mientras que sus similares de África o de las culturas nativas de América se mostraban en los museos de historia natural al lado de los huesos de dinosaurio o los dioramas de paisajes, costumbre que permanece en algunos sitios hasta nuestros días. Dicho esto, la práctica curatorial ha cambiado dramáticamente en años recientes y sería incorrecto ver la antropología como fenómeno del régimen colonial y del chauvinismo europeo, pues su relación con el imperialismo era y es compleja. La antropología continuó refinándose de la historia natural y a finales del siglo XIX la disciplina comenzaba a cristalizarse en 1935, por ejemplo con Penniman, que escribió la historia de la disciplina titulada 100 años de la antropología. En esta época dominaba el método comparativo que asumía un proceso evolutivo universal desde el primitivismo hasta la modernidad. Ello calificaba a sociedades no europeas como vestigios de la evolución que reflejaban el pasado europeo. Los eruditos escribieron historias de migraciones prehistóricas, algunas de las cuales fueron valiosas y otras muy fantásticas. Fue durante este periodo cuando los europeos pudieron por primera vez rastrear las migraciones polinésicas a través del Océano Pacífico. Finalmente, discutieron la validez de la raza como criterio de clasificación, pues decantaba a los seres humanos atendiendo caracteres genéticos, pese a coincidir el auge del racismo. En el siglo XX, las disciplinas académicas comenzaron a organizarse alrededor de tres principales dominios: ciencia, humanismo y las ciencias sociales. Las ciencias, según el falsacionismo dogmático e ingenuo, explican fenómenos naturales con leyes falsables a través del método experimental. Las humanidades proyectaban el estudio de diversas tradiciones nacionales a partir de la historia y las artes, y las ciencias sociales intentan explicar el fenómeno social usando métodos científicos, buscando bases universales para el conocimiento social. La antropología no se restringe a ninguna de estas categorías, tanto basándose en los métodos de las ciencias naturales como también creando nuevas técnicas que involucraban no solo entrevistas estructuradas, sino la consabida observación participante desestructurada y basada en la nueva teoría de la evolución a través de la selección natural, que propusieron el estudio científico de la humanidad concebida por todo como un todo. Es crucial para este estudio el concepto de cultura. La cultura ha sido definida en la antropología de las formas más variadas, aunque es posible que exista acuerdo en su conceptualización como una capacidad social para aprender, pensar y actuar. La cultura es producto de la evolución humana y elemento distinto del Homo sapiens y quizás a todas las especies del género Homo de otras especies y como una adaptación particular a las condiciones locales que toman la forma de credos y prácticas altamente variables. Por esto, la cultura no solo trasciende la oposición entre la naturaleza y la consolidación, trasciende y absorbe peculiarmente las distinciones entre política, religión, parentesco y economía europeas como dominios autónomos. La antropología, por esto, supera las divisiones entre las ciencias naturales, sociales y humanas al explorar las dimensiones biológicas, lingüísticas, materiales y simbólicas de la humanidad en todas sus formas.